¿Seguimos o tomamos un break? Entonces, a ver, esta clase es bien importante porque acá sí vamos a preguntar bastantes cosas. O sea, los nombres son cosas básicas, ¿no? Conjuntivitis y catarata, no hay mucho que preguntar, ¿no? Las preguntas más sencillas, ¿no? Pero de esta clase, por ejemplo, el trauma ocular es una clase que normalmente te va a tocar, que vas a hacer que estás de repente trabajando en un lugar donde te hacen emergencias. Normalmente un accidente de tránsito, cuando estás pacientes trabajando o haciendo una actividad donde pueden sufrir un trauma ocular, es algo muy frecuente, ¿no? Porque normalmente acá en Perú lo que menos se hace es lo que se hace, ¿no? O sea, tú ves ahí gente esmerilando, digo, rompiendo la pared y sin lentes, sin nada, ¿no? Entonces esta es una patología muy frecuente, es una muy frecuente. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Porque el órgano de la visión es responsable del 85% de las percepciones humanas, ¿no? Es lo ideal que se debe conservar al final, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué es importante diagnosticar un trauma ocular oportunamente? Ahora lo vamos a ver, ¿no? La derivación debe ser rápida con el especialista, ¿no? Para que tenga un mejor pronóstico. Entonces, debido a que se va a hacer un trauma ocular, puede ser por mecanismo, ¿no? Por una contusión, una laceración, un corte externo superficial, una ruptura del globo ocular, una penetración, un corte externo intraocular, ¿no? Que entra como un proyectil y se impacta en la retina o perforación, ¿no? Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué diferencia hay entre trauma ocular por penetración y por perforación? ¿Qué pondrías? ¿Qué colocarías ahí? ¿Qué diferencia hay entre un trauma ocular por penetración y perforación? Ahorita la vamos a ver. Solo por entrar y salir, solo por entrar. Ahora vamos a ver. ¿Listo? Según agente también puede ser un cuerpo extraño, un agente químico, ¿no? Esto normalmente muy comúnmente viene, por ejemplo, las personas que trabajan en limpieza a veces están haciendo, limpiando algo con lejía o algo y le salta el ojo, ¿no? Y se le quema toda la forma, ¿no? Agentes térmicos, ¿no? Por un tipo de fuego abierto, o a veces los que están soldando, ¿no? Y por radiación también. A veces los pacientes caminan todo el día en la calle, están trabajando en la calle y el mismo sol a veces les puede generar un tipo de quemadura corneal, ¿no? Entonces, la fuente de origen normalmente los traumas oculares ocurren porque normalmente en los accidentes de tránsito, ¿no? El paciente está manejando y se choca y ya pues, se le clava algo en el ojo, se golpea con el pulmón, algo. Injurias ocupacionales también son bastante frecuentes, como te digo. Agresión familiar o ajena normalmente ocurre bastante también, ¿no? Accidental, por deportes, ¿no? Por ejemplo, un día, como te dije, he visto pacientes que han estado jugando tenis o algo así, y le pegó la pelota en el ojo, ¿no? Y ha sido tan fuerte esto que incluso, o sea, explota, ¿no? Luego puede estallir, ¿no? O fuegos pirotécnicos también, una mirada y una vida. ¿Listo? Entonces, esta tablita es una tablita muy importante para que sepas diferenciar un trauma ocular cuando es globo cerrado, o sea, cuando no hay compromiso de estructura, y cuando es globo abierto, ¿no? Cuando es globo cerrado, por ejemplo, ¿por qué puede ser? Por una quemadura, ¿no? Por una contusión, por una laceración, ya sea lamelar, ¿no? Una laceración, ¿no? Pero no hay ingresado nada dentro, ¿no? Cuando es globo abierto, cuando ya hay una ruptura de las estructuras del globo ocular, ¿no? O puede haber una laceración, pero esta laceración no solamente va a ser lamelar, o sea, no solamente va a ser como que un raspón, sino que puede ser penetrante o perforante, ¿no? ¿Listo? ¿Queda claro eso, no? Porque eso sí te lo tienes que ver claro. Cuando hay, por ejemplo, hay trauma ocular, globo abierto, globo cerrado, ¿no? Tienes que saber diferenciar cuándo es eso, porque eso de repente
Si tú vienes, te viene un paciente que tiene un clavo en el ojo penetrado, no le vas a poner de diagnóstico trauma ocular luego cerrado, ¿no? Sería inaudito, ¿no? Tienes que poner luego abierto, ¿no? Porque es una penetración o de repente está una perforación, ¿no? ¿Sí está claro eso, no? Entonces, ¿pero? ¿Se sale el humor vitrio cuando hay una penetración? Claro, sí, humor vitrio. Ahorita vamos a ver, ahorita te vamos a mostrar imágenes también. Sí, pero o sea, si hay una penetración, una perforación, ya todas las estructuras del ojo sí se pueden incluso salir para afuera, ¿no? Signos más frecuentes, el principal, bueno, dolor, fotofobia, ¿no? Siempre si tiene algún trauma, o sea, el principal va a ser dolor, ¿no? Diplopia en unos casos, ¿no? Casi siempre va a estar afectada la agudeza visual en un paciente que tiene un trauma ocular, ¿no? Por el mismo golpe, ya sea abierto, cerrado, globo abierto, globo cerrado, puede tener afectado. Edema, ¿no? Limitación de la motilidad ocular, no puede mover el ojo, ¿no? Hemorragia, edemosis, deformidad del globo ocular, crepitación, pérdida de la solución de la continuidad del ojo, ¿no? Prolapso tisular, como dice el compañero, puede salir el vitrio, la uña incluso puede salir, enoftalmia. ¿Qué es enoftalmia? Hacia adentro está el sexo oftalmo. El globo ocular hacia Protrusión del globo. No, el sexo oftalmo. Ah, Exoftalmo. Enoftalmia, ¿qué es? A ver. para adentro. Como Como Ya, nunca, ya, protosis también. Protosis, ¿qué es? A ver. caída del cuerpo. No, eso es tos. ¿Lo tiene? Ah, ya. Ya sabemos más o menos por dónde va a ir la pregunta, entonces. Entonces, como te dije, va a haber trauma, un TOC, ¿no? TOC, trauma ocular globo cerrado, TOC, trauma ocular globo abierto, ¿no? ¿Por qué se pueden dar todos estos mecanismos? Por golpes, contragolpes, expansión ecuatorial o reposición ocular, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un golpe, ¿no? Te viene un puñetazo, el ojo ocular se mete hacia adentro, ¿no? Como esto, y el vitrio empuja de nuevo el contragolpe, ¿no? Para hacer un contragolpe, incluso la retina se puede desprender, ¿no? Por eso te digo, hay pacientes jóvenes que practican de repente box, algún tipo de arte marcial, que reciben continuamente golpes en los ojos que generan esto, ¿no? Por eso los boxeadores profesionales normalmente le ponen fotocoagulación, por lo menos una vez. ¿Listo? Por objeto contundente, la descripción adecuada del agente contundente nos hará presumir si es un trauma ocular a globo cerrado o globo abierto, ¿no? Que va a depender del tamaño, la forma, la consistencia, la velocidad, la dirección, la distancia, ¿no? Puede ser un agente laboral o también puede ser por el uso del mal uso de los protectores, ¿no? Entonces, normalmente en un paciente que tiene un trauma ocular a globo cerrado, la córnea y las escleras van a estar indemnes, ¿no? ¿Por qué? Porque es un golpe, ¿no? Es un golpe, o sea, indemne no se refiere a que las estructuras no van a estar inflamadas, sino que no van a estar dañadas, ¿no? Pues no van a tener un corte, ¿no? Entonces, en cambio, en el abierto, normalmente va a haber una ruptura corneal o de la esclera, ¿no? Como así compromiso circular, o sea que se pueden salir las estructuras de dentro, como la uvia, algo más. Depende también de la localización de la herida, ¿no? Si es el limbo superior, que es más frecuente, ¿no? Porque o sea, la posterior es mucho más frecuente, o sea, ocurre también, pero normalmente ya es, por ejemplo, un día vi un pata que se le atravesó por acá un fierro, salió por acá, me estaba posterior. Piña, más frecuente por conducción toda. ¿Cuándo se tiene un buen pronóstico? En una herida escleral anterior, cuando tiene más de 4 milímetros, ¿no? Entonces, ahí se dice que tiene buen pronóstico. Cuando es una herida escleral posterior, cuando tiene más de 10 milímetros. ¿Listo? Eso grábatelo. ¿Listo? El pronóstico depende bastante de qué, como le mencioné en la primera clase, también de la agudeza visual, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, como te digo, o sea, te va a salvar de varias, ¿no? Te va a salvar de varias. Así que el paciente no lo veas que es buenito, ¿no? Que la estoy ayudando, le estoy salvando la vida, no sé qué. Al final, cuando hay que ver los casos, pucha, el más tranquilo, ¿sí? Los abogados están ahí. Depende también de qué tipo de herida, extensión tenga la herida, ¿no? En qué parte esté localizada, qué trazo tenga, ¿no? Porque será lo mismo, por ejemplo, que sea un clavo o que sea un vidrio,
No, pues no, o sea, un clavo de repente es un trazo más uniforme, ¿no? En cambio el vidrio normalmente tiene un trazo con bastantes diferencias, ¿no? Si hay daño tisular, o sea, si ha entrado hasta el vitrio, la retina, el coroide, si el nervio está afectado, ¿no? O si hay un defecto ocular aferido, ¿no? Puede ser leve, moderado o severo. El tratamiento del trauma ocular abierto, ¿cuál es? Lo principal, ocluir. Ahora, a ver, tengo una pregunta. Si por ejemplo aquí te llega un paciente, ¿no? Que tiene un trauma ocular, por ejemplo un paciente que se cayó de la moto o algo y se le clavó algo en el ojo, ¿no? Se le metió algo. Tú ves ahí, lo ves a donde limpias todo, ves, y el paciente está con el clavo ahí en el ojo, ¿no? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo primero que harías? ¿No? ¿Qué es lo primero que harías? O sea, ¿cómo actúas en ese momento donde me manda fotos por WhatsApp? Mira, lo primero, o sea, tú lo que tienes que ver, obvio, muy aparte de tomarle, de evaluarlo, ¿no? Hacer todo su clínico, con tomarle la huella visual, o sea, primero obviamente tienes que hacer una pequeña limpieza muy externamente, ¿no? Ahora, si tú ves que es algo muy, como se dice, algo muy evidente, que por ejemplo tú ves que tiene algo clavado, ¿no? Ahí, que ya, o sea, lo estás notando, o sea, tú por ningún motivo debes retirarlo, ¿entiendes? Porque si tú retiras eso, o sea, tú no sabes cómo está por dentro, ¿no? Por decir, ponte que es un vidrio que por dentro tiene como que un garfio, ¿no? Entonces lo sacas y normalmente estás llevando todo, ¿no? Entonces, o sea, tú lo que tienes que hacer es oclusión, o sea, colocar un parche en el ojo para evitar que todo el contenido, lo que esté abierto, se pueda seguir saliendo, ¿no? La sangre, todo. Y darle un antibiótico. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una inflamación fuerte, ¿qué se presenta? Aparte de la sepsis, ¿qué es lo que hemos visto ahorita? Un uveitis, pues, ¿no? Cuando entra un patógeno adentro del ojo, normalmente puede tener un uveitis. Si tiene un uveitis, aparte de que tiene ya trauma ocular, tener un uveitis, ya pues el ojo está prácticamente ya pedido. Y derivarlo oportunamente, ¿no? O sea, esa es su misión, ¿no? Ya ahí si allá le sacan al objeto, lo cortan, le sacan la ecografía, todo lo demás, ya lo verán ellos. Estamos hablando. Entonces, pueden normalmente, como te digo, los métodos auxiliares para nosotros, por ejemplo, una radiografía para ver cómo está la órbita, ¿no? Porque normalmente a veces también hay fracturas de la parte orbitaria, ¿no? Hay que descartar si el corto extraño intraocular no tiene un contenido, por ejemplo, que no sea de metal, porque si tú le sacas una resonancia magnética a un paciente que tiene un cuerpo extraño intraocular y que es de contenido metal, ¿qué pasa? El resonador es un imán, pues, ¿no? Lo aumenta, ¿no? O sea, tienes que estar seguro de eso. Que es una ruptura ocular, ¿no? Lo corregir en estos casos es bastante ayuda, porque por ejemplo en un trauma ocular todo cerrado, como te digo, puede ocurrir bastante desprendimiento de retina, ¿no? Tú sacándole de ecografía ya te das cuenta cómo está la retina, si está picada, no está picada, no si hay una hemorragia, si hay un engrosamiento, ¿no? O si hay una luxación del cristalino también. ¿No? Como te digo, la resonancia magnética está contraindicada en cuerpos extraños intraoculares metálicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya saben, obvio. Entonces, trauma ocular a ojo cerrado, forma clínica muy frecuente en el mes anterior, puede presentar una idiosinclitis, puede presentar un lipema, puede presentar una reacción angular, una coma post-trauma, ¿no? Una catarata postraumática, una luxación o luxación completa del cristalino. Acá en estos casos, por ejemplo, como preguntó su compañera, o sea, a través de un trauma, o sea, un golpe que recibe el paciente, sí puede generar que lo que sostiene al cristalino, el cuerpo ciliar se rompan, entonces que se puede generar que una parte se rompa, o sea, que el cristalino se vaya por un lado, o que se termine luxando por completo y que el cristalino se vaya hacia la cámara posterior, ¿no? Hacia la retina. En este caso sí puede ocurrir. O puede ocurrir también ruptura indiana, ¿no? O sea, la pupila se destroza y la iris se baja, propio del golpe.
esfínter pupilar, ¿no? El iris periférico puede haber una videoliliasis. La media ocular puede producir el desgarro, generar esto que ocurre una luxación, una luxación del cristalino, ¿no? El copo se puede presentar una microdiliasis, los óndulos se pueden romper, la inserción retina puede haber una liasis del garro, movimiento de retina, el muro puede generar también estreñimiento, ¿no? Por ejemplo, esto de acá es bastante frecuente. Ustedes también habrán visto a un paciente así. Por ejemplo, a ver, si yo te pongo esta imagen, ¿no? Yo te pongo esta imagen de acá. Yo te pongo esta imagen de acá, de este paciente de acá. ¿Tú cómo describirías esto, por ejemplo? A ver, si yo te digo, describe a este paciente, descríbelo clínicamente en tu historia clínica, ¿cómo describes a este paciente? A ver. Bilateral, equimosis periorbitaria bilateral. Pongamos que es un ojo nada más, que es esta parte de acá, ¿no? Para que no te confundas. ¿Cómo lo describes? A ver. Quimosis periorbitaria. Todo lo que ves, ¿no? Porque hoy es supuestamente la última clase, entonces todo lo que ves, se ve bien también. Aquí es un paciente que, bueno, obviamente te dice, doctor, me tuvo una pelea, algo, me agredieron, ¿no? Entonces, ¿cómo le escribes toda la historia? Porque esto normalmente cuando es una agresión que es un problema policial, ¿no? Porque esto no pone una denuncia, ¿no? Entonces a ti te van a decir, si tú no pones correctamente la historia clínica, o sea, puede poner tu fondo, si no, ahí escribes bien, ¿no? Entonces, a ver, la doctora debería tratar de ver de... Doctora, ¿cómo describes a este paciente, por ejemplo? ¿Qué describes ahí? Pongamos que es un ojo nada más, no olvídate del otro sitio. ¿Cómo describes en tu historia clínica a este paciente? Ustedes están prontos a hacer su internado, su externado. Esta parte nada más, descríbelo. A ver, la doctora, ¿cuál es tu nombre, doctora? En este caso presentaría un trauma ocular. No, descripción clínica, doctora. O sea, tu historia clínica, ya sabes el diagnóstico, ¿no? Trauma ocular, ¿qué es? Un hematoma. Al ojo cerrado, ¿no? Ya. Pero tu historia clínica, ¿cómo lo pones? O sea, tú no vas a poner ojos rojitos, ¿no? ¿Cómo lo describes en tu historia clínica? Presenta equimosis. ¿Ya? Perioritaria. ¿Ya? Perioritaria. ¿Ya? ¿Qué más? Y hemorragia subconjuntiva. En el lóbulo. ¿Ya? A ver, otro más. La doctora que está ahí atrás, al fondo. ¿Cómo describes, doctora, esto? En tu historia clínica, ¿cómo lo pones? ¿Cuál es su nombre, doctora? Antoine. Antoine. Doctora, ¿cómo lo describes en tu historia clínica? ¿Cómo lo pones? Si te llega un paciente así, ¿qué le vas a poner en la historia clínica? Porque es fácil describir, ¿no? Cuando estás en internado es fácil describir pulmones, corazón, ¿no? Ruidos cardíacos, no soplos, muy vesicular. Pero este de acá, ¿cómo lo escribes? Como te digo, supongamos que es un ojo nada más, ¿no? Fue agredido de un ojo nada más. Trauma ocular del ojo derecho. Eso sería el diagnóstico, ¿no? Pero, o sea, en la clínica, o sea, ¿cómo lo describes tú en la clínica? ¿Cómo lo pones tú en tu historia clínica? ¿Le pones el diagnóstico nada más? ¿Le pones cómo qué es lo que encuentras? Usted, doctora, está ahí. ¿Cómo describes? ¿Cuál es su nombre, doctora? Sí, tuyo. Daniela. Ya, doctora Daniela, a ver, ¿cómo describes? En tu práctica, ¿cómo, por ejemplo, el médico cuando viene a evaluar a un paciente de oftalmología, cómo evalúa al paciente? Muy aparte que lo ve con la lámpara de Dibu y todo. ¿Qué coloca? ¿Qué pone en la evaluación? Porque para eso están haciendo práctica, ¿no? Para más o menos ver lo básico, pues, ¿no? Por ejemplo, no te voy a decir,
A ver, dime qué tipo de catarata es, ¿no? Porque tú no tienes una lámpara y esto es una foto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que describir acá? Usted, doctora, acá adelante. Ya, ¿ese es un más? Ya, está bien. 2. ¿Ves algo más o yo no veo nada más? Así, solamente, o sea, sin una pendidura, nada más. Ahí puedes ver un cuerpo extraño, por ejemplo. Acá pareciera, ¿no? Pareciera que era un cuerpo extraño, ¿no? Pareciera. Pero por ejemplo, si tú te vienes un paciente así, normalmente los ojos o toda la parte en cuanto a oftalmología se evalúa siempre desde afuera hacia lo más profundo, ¿no? Nosotros llevamos a evaluar el cristalino y todo lo demás, pero como tú vas a estar en un lugar donde de repente tú no vas a ser oftalmólogo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que poner? Equimosis perioritaria. De ojo, por decir si este es un ojo nada más, ojo derecho, ¿no? O equimosis palpebral superior e inferior, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Porque a veces ocurre que también solamente se puede poner acá o solamente se puede poner acá. ¿Listo? Luego, ¿qué pasó? A la córnea, ¿no? La córnea está transparente, ¿no? O sea, no se ve, o sea, si esto por acá no se ve bien en la imagen, pero si fuera cuerpo extraño ya colocas, ¿no? Cuerpo extraño a nivel corneal. La conjuntiva, ¿cómo está? Hemorragia, ¿no? Hemorragia conjuntival. Conjuntiva congestiva, ¿no? Entonces, más o menos para que tengas una idea de cómo se tiene que escribir, o sea, eso es lo que te tienes que llevar acá. Porque, o sea, diagnosticar un tipo de glaucoma, qué tipo de catarata es, luego dímelo, cuáles son las estereotipatogenias y todo lo demás, eso es cosas que ya no lo vas a ver de repente. Pero este de acá, sí lo vas a ver de todas maneras, en algún momento. ¿Listo? ¿Cómo describes esto entonces acá, al costado? ¿Qué se ve claramente acá? Acá está arriba. Acá, por ejemplo, esto que está acá, esto verdecito, por ejemplo, el otro día yo le coloqué a un paciente la tinción y todo el ojo se tiñó, todito el ojo estaba verde. ¿Por qué? Porque hay una abreación, ¿entiendes? Esta abreación, por ejemplo, puede ser porque hubo un contacto, ¿no? De repente con la uña, algo, le arañó algo, y generó pues una abreación, ¿no? ¿Por qué se debe hacer con tinción? Porque a veces, o sea, tú lo ves normal con el lápiz de y no ves esto, porque el color es transparente, ¿no? Entonces le pones la tinción y ahí se nota, con el azul de cobalto lo ves como está todo ahí grande, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un pérdida de continuidad, ¿no? De dirección molecular, ¿no? Tercio interno, cambio interno. Acá hay una herida corneal, amelar, ¿no? ¿Cómo se sale el colágeno? Por ejemplo, este es un... Bueno, acá está, ¿no? Un tropo. Una iridocititis de iriodiálisis, ¿no? El golpe ha sido tan fuerte que el iris hizo una diálisis, ¿no? O sea, se rompió, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conducción segmento anterior? Normalmente cuando ocurre, ¿cuál es la más frecuente? La iriodiálisis o iriodiálisis, ¿no? Normalmente cuando hay una conducción, lo más frecuente que vas a ver a un paciente es que el iris se haya devoltado, se haya roto. También puede haber ifema, radiación angular, motivo catarata postraumática, radiación iridiana. ¿Qué es el ifema? Esto de acá. ¿Cómo es?
El linfema no es otra cosa que no sea sangre en cámara anterior. O sea, tú vas a ver un paciente que va a presentar un sangrado. Tú vas a ver acá y esto de acá es como que el ojo está lleno de sangre. Entonces tú lo vas a ver y vas a decir, ah, ya, eso me acuerdo que era un linfema, ¿no? Entonces, ¿qué hago en estos casos? Ahí está. Cuando es un linfema parcial, o sea, así nada más, que está una parte del ojo, ustedes vean algo, normalmente esto se resuelve entre 24 y 48 horas, solo. ¿Y eso qué es lo que le tienes que recomendar al paciente? Que haga reposo, que esté en una posición semisentado, ¿no? ¿Listo? En una zona libre de linfema, que tiene nivel, buen pronóstico y no uso de anestésicos. O sea, no puedes dilatar los ojos, ¿no? Y requiere evaluación para ver si es que no puede generar un glaucoma, ¿no? Pero este de acá es todo lo contrario, porque mira, todo está lleno de sangre. Entonces, al estar todo lleno de sangre, ¿este paciente estará viendo? No estará viendo, pues, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué se tiene que sacar cuando un paciente lo ve que está todo lleno de sangre? Primero tiene que sacar una ecografía, porque si ha sido un golpe tan fuerte que le ha llenado el ojo de sangre, la cámara anterior de sangre, ¿cómo estará la retina, no? ¿Esto qué se debe hacer? Reposo en cama a 30 grados, ¿no? Para que se trate de reabsorber. Manejo médico de la hipertensión ocular, ¿por qué? Porque todo esto de acá va a estar lleno de sangre. Entonces, ¿por dónde va el humor acuoso? ¿Por dónde filtra el humor acuoso? ¿Cómo es la irrigación del humor acuoso? ¿Por dónde va? A través del músculo y a la boca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, ¿qué es lo que pasa? Como el humor acuoso no va a estar lleno de sangre toda la cámara anterior y no va a pasar por ningún lugar, ¿qué pasa? La presión del ojo se incrementa, ¿no? El ojo se pone duro, ¿por qué? Porque no hay una correcta irrigación del humor acuoso, entonces se estanca y el ojo se pone duro como una piedra, ¿no? Entonces, si la presión está a más de 30, puede generar un glaucoma, ¿no? Un glaucoma secundario, un trauma ocular. ¿Listo? Y ¿qué pasa en estos casos? Hay que entrar a operar, ¿no? Que no baja, le pones el hipertensivo, su timolol, su orsolamida y no baja, hay que entrar a operar. ¿Por qué? Porque puede generar hematoconia, un glaucoma secundario. Entonces, como te digo, puede haber glaucoma post-trauma, ¿no? ¿Por qué? Porque por algún motivo puede ocurrir una obstrucción de este drenaje del humor acuoso, ¿no? Entonces, al haber una obstrucción, como se puede ver acá de este ángulo, va a generar que la presión intraocular se eleve, ¿no? Por ejemplo, mira, esta es una pupila normal. Normalmente la pupila es bien redondita, ¿no? Pero mira acá cómo está, hay una ruptura del esfínter, ¿no? de la pupila, ¿no? Catarata postraumática, ¿no? Ya sea por un golpe o porque también el paciente se electrocutó o algo más. El cristalino tú lo evalúas y está totalmente blanco, ¿no? También puede ocurrir una luxación o subluxación del cristalino, ¿no? Una subluxación porque va a haber ruptura incompleta de lo que sostiene el cristalino, ¿no? Luego esa visual va a estar normal porque el cristalino va a estar en su lugar todavía, tú lo examinas y ves que el cristalino está vibrando, ¿no? El cristalino se va a mantener en cada mano anterior, puede haber una herido facodénesis, ¿no? Que se mueve el cristalino cuando el ojo se mueve. Necesita una cirugía inmediata, ¿no? Cuando hay una luxación completa ya, hay una ruptura del ojo, una roja roja, bolsa visual, por lo tanto va a disminuir, ¿no? Porque ya no va a haber un cristalino. Entonces, al no haber el cristalino, ya, puede haber una luxación anterior, una emergencia para que el cristalino se va hacia adelante, generando una hipertensión ocular, o sea, un glaucoma también, un daño endotelial. Luxación posterior porque el cristalino se va hacia la parte de atrás, ¿no? Entra al vitrio, la retina y hay que sacarlo, porque eso le puede tener problemas. Entonces acá puedes ver, mira cómo está la subluxación, cómo se ve en la lámpara de figura. El cristalino que normalmente debe estar acá normal, está hacia atrás, ¿no?
hay que operar inmediato. Acá, por ejemplo, ¿por qué ven que todo está blanco? Porque el salino se ha ido hacia adelante por el golpe, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una presión extracapsular, un túnel por aquí y la sacas todo el cristalino, ¿no? Le colocas un lente intraocular. Pero hay que ver que todas las estructuras de la cámara posterior estén intactas. Acá está cuando el cristalino se rompe, se pasa atrás. Entonces el fondo de ojo y ves ahí grandazo cristalino flotando. En cuanto al segmento posterior, en el buen vitrio puede haber desprendimiento, ¿no? Ya sea anterior o posterior. Posterior es más frecuente, ¿no? Puede haber hemovitrio, ¿no? Puede sangrar y todo el vitrio llenarse de sangre, puede haber putrefacción también. ¿Listo? En la retina de los coroides puede haber una conmoción retinal, un desgarro, un desprendimiento, como te digo, por el golpe, una diálisis, que una parte de la retina se rompe, una hemorragia también en la retina, incluso puede generar un agujero macular o ruptura coroidea, ¿no? ¿Cuál es la parte más vascular del ojo? Las coroides. Las coroides. Acá, por ejemplo, mira la hemorragia, cómo la generó, ¿no? Hasta un agujero macular, propio del golpe, puede estar ocular. La ruptura coroidea, mira. Conmoción retinal, así más o menos se presenta. Lo más difícil de detectar es esta, por la subretinal, que está por detrás. Tú la haces cuando está normal, pero entonces, eso con los traumas oculares a globo cerrado, ¿no? Que son lo que tienen mejor pronóstico, se podría decir, en cuanto a evolución. Ahora vamos con los traumas oculares a globo abierto, ya que son lo más fuertes. Por ejemplo, ¿no? Que es un estallido ocular. O sea, este paciente que tú ves acá, ¿qué ves acá primero? ¿Qué es esto? Ha habido, por ejemplo, me encuentro en un estallido, o sea, el globo ocular ha perdido continuidad por completo, o sea, todo ha salido para afuera. Ese es usted me parece que es una parte del iris y la uvia, ¿no? Esta parte más oscura, ¿no? O sea, ha sido tan fuerte el golpe que ha estallado y ha abierto una puerta de salida, y todo salió por afuera. Estamos viendo enfermedades o cicatrices previas que ella tenía el paciente, de repente el paciente tuvo una laceración y esa parte de la córnea estaba más debilitada, entonces más el estallido, por ahí se fue todo. Pacientes que pueden haber sido operados de un tipo de emprendimiento, de histerectomía, también pueden ser esto, después de un golpe, obviamente. Normalmente el tratamiento en estos casos de estallido, reconstrucción, pero o sea, por un tema más que todo estético, ¿no? para que las estructuras se mantengan lo más inertes posibles, y en otros casos ya hay visceración, ¿no? Visceración es retirar todo lo ocular ya y colocar una prótesis. Bueno, el tramo penetrante, para que entiendas, es la injuria corneal y oclular en la profundidad con daño tisular agregado, ¿no? Y con prolapso de uvea, vitrio, retina, oclusión ocular. ¿Listo? Normalmente, ¿dónde se coloca? En la córnea o la esclera, ¿no? Mayor a 4 milímetros, si está en este lugar, tiene más pronóstico, ¿no? Pero si en la parte posterior, tendría que ser mayor a 10 milímetros, ¿no? Como te digo, es bien difícil que se ocurra en la parte posterior, pero puede pasar. La complicación más frecuente cuando hay un trauma penetrante es el oftalmítico, ¿no? Que sea una infección total del ojo, ¿no? Se viene de pus del ojo. Tratamiento, como ya te dije, primero, ante un trauma penetrante, ocluyes el ojo, le das antibióticos y derivas. Eso es lo mejor que puedes hacer ante un paciente que tiene un trauma penetrante en el ojo, ¿no? Lo ocluyes, antibióticos y derivación rápida. Obviamente, previamente eso le tomas a bolsa visual y todo lo demás, ¿no? Pero lo más importante, para que el paciente tenga un mejor pronóstico, para que tú no te metas en ningún lío, lo ocluyes, antibióticos y derivación rápida. Este, por ejemplo, es una herida. ¿Este sería anterior o posterior? Anterior. ¿Posterior? Anterior, ¿no? Porque está en la esclera, ¿no? Pero ahí se puede ver.
Por ejemplo, si es una herida escleral, ojo izquierdo penetrante, ¿no? Por un cuerpo extraño, o sea, algo entró ahí, ¿no? Bueno, antes de operar, por ejemplo, este paciente, para sacar eso, tienes que hacerle un examen correcto, ver cuánto realizar la huesa visual, el examen básico, ¿no? Descripción de la herida, qué extensión tiene, qué ubicación tiene, qué estructuras están comprometidas. Si es una herida cortante y penetrante, ¿no? Si es que hay un cuerpo extraño, intraocular, si hay una sospecha de todo oculto, ¿no? Un tono ocular oculto por ahí, y si hay un envejecimiento de retina o una pestaña. Por ejemplo, ¿qué es esto? A ver. ¿Este qué sería? ¿Qué tipo de herida sería esto? Una laceración. ¿Una laceración? Y por ahí se ¿Ya? está ¿Pero de qué tipo? Penetrante. Penetrante. ¿Penetrante o perforante? penetrante. Este de acá que está saliendo, por ejemplo, es el iris, ¿no? Que está que se va a cerrar. Pues te vuelvo a repetir, cuando hay una herida escleral anterior, mayor de unos 4 milímetros, No pronóstico. no pronóstico, ¿no? Y en el caso del posterior, mayor de 10 milímetros, no pronóstico. Puede haber hemorroides, preparación de retina, ¿no? Esto es normalmente lo que se hace, mira, cuando viene un paciente con un trauma, o sea, se hace la limpieza y se coloca puntos, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero como puedes ver, por ejemplo, este es un paciente que tiene un trauma ocular abierto, pero tiene unas complicaciones, ¿no? O sea, esto de acá, por ejemplo, que ves acá abajito, este blanquito, es pus, porque este paciente ha hecho un endoftalmitis, ¿me entiendes? O sea, todo el ojo está lleno de pus, por eso que a veces la zona está blanca, ¿no? Es bastante frecuente porque normalmente cuando haces una penetración con un objeto está sucio, ¿no? Entonces sacarlo del ojo, que es una cavidad estéril, ya es bastante difícil, ¿no? Por eso darle antibióticos, cualquier antibiótico que tengas en tu posta, al menos algo le va a ayudar. Por ejemplo, acá en este día ya está totalmente salida la parte uvial, ya toda la uña se salió, o en una parte. Mira, como el iris está saliendo. ¿Cómo describirían esta imagen, por ejemplo? ¿Cómo describirían? Primero empezar por el párpado. El párpado superior presenta un corte. Porque así van a hacer las preguntas, ¿sabes? O sea, no voy a preguntar que dime que es un trauma ocular. Ahí el doc, doc, ¿cómo describirías esa imagen? Si te viene un paciente así, ¿cómo lo pones en el escritorio? Sí. Párpado superior, hay laceración a nivel de párpado superior, a nivel de globo ocular, hay una conjuntivitis, bueno, está el ojo rojo, sería No te digo que me des diagnóstico, te digo, descríbemelo, o sea, ¿cómo lo pondrías en una historia clínica? ¿Qué es lo que pondrías? bueno, ya, sería laceración del párpado superior y el globo ocular objeto extraño, cuerpo extraño en córnea, probablemente. ¿Ahí veo un cuerpo extraño en la imagen? Que le ha caído, ha agarrado párpado y ha agarrado el globo ocular. Parece como un vidrio. Por eso, ¿cómo describe? Laceración de córnea. A ver, otro, a ver. Usted, Doc, que está ahí al fondo, que está echadito en la pared. ¿Cómo describiría? ¿Qué pondría en su historia clínica si tuviera un paciente así?
sea, ya sabemos que es un trauma ocular, ¿no? A ver, primero, ¿es un trauma ocular globo abierto o globo cerrado? A la doctora, ¿qué te dice? ¿Ya? ¿Cómo lo describes en tu historia clínica? O sea, ya tienes el concepto, ¿cómo le pones en las referencias, ¿no? Si le vas a mandar una referencia de repente a otro lado, ¿no? Te agarró así en el serum, si estás ahí, el paciente viene así, doctor, ayúdame, me he accidentado, me pasé el burro, no sé, ¿qué hago? ¿Cómo le colocas la referencia? ¿Qué le pones? ¿Qué es lo que observas en pocas palabras? ¿Ah? ¿Usted, doctora de verde, qué pondría? La de verde. ¿Cómo describes esto? Laceración en párpado superior. ¿Ya? También presenta una herida penetrante anterior Ah, y ¿ya? hemorragia subconjuntiva. ¿En qué parte está la herida penetrante? Está en la córnea, ¿no? Y ¿Ya? en el iris también. ¿Qué tipo de bordes tiene esa herida penetrante que tú puedes ver? Irregulares. Irregulares, ¿no? O sea, más o menos así es lo que tienes que escribir, ¿entiendes? O sea, ¿qué es lo que tienes que poner? Herida penetrante a nivel corneal, ¿no? De bordes irregulares, ¿no? Se ve por acá de repente por un lado que hay una leve hemorragia, ¿no? Tú ya le abres el ojo y ves pues, si hay una hemorragia, ¿no? Hiperemia conjuntival, ¿no? Mira cómo está la pupila. ¿La pupila está normal? ¿Qué es esto que está saliendo hacia acá? El iris. Claro, un prolapso del iris, ¿no? ¿Listo? Más o menos para que veas, ¿sabes? Porque eso te puede servir, ¿eh? Si tú no sabes eso. También por el golpe puede ocurrir también lo que es el piso orbitario, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Todo el paciente le dice, a ver, mira hacia acá, y tú ves que como el piso de la órbita se ha roto, el globo ocular que normalmente está ahí, está enclavado, pues, ¿no? Está enclavado. Entonces, a ver, mueve el ojo para acá, y por un momento ves que el ojo se queda aquí, entra ahí, ¿no? Se mueve para acá y solamente mueve un ojo. Entonces, va a haber deformidad de reborde orbitario, enfisema, enostagmo. De nuevo te pongo enostagmo para que veas. Diplopia, ¿no? ¿Qué es diplopia? Restricción de la elevación, ¿no? O sea, de repente el paciente no puede elevar, porque lo más frecuente es inclinación, ¿no? Reducción forzada positiva, o sea, le tratas de a pesar de todo, de hacer una movilización y no puede moverlo. Creo que se hace se pone el TAC, se da antibióticos y operar, ¿no? Por ejemplo, aquí está, mira. Tú le dices, mira hacia arriba y solamente un ojito se le da, por ejemplo. El otro ojito se queda tal cual. ¿Por qué? Porque está enclavado, ¿no? O sea, el piso de la órbita está roto y el ojo está ahí, ¿no? No permite hacer un cierto movimiento que vaya hacia arriba, ¿no? Los músculos no lo. El test de deducción forzada, o sea, tú ya está con anestesia en hacer la operación, lo tratas de levantar y ves que tampoco puedes, ¿no? Entonces hay que primero reparar el piso de la órbita. Acá no se puede ver, ¿no? Está roto. Para que vean mejor, ¿no? Postáneo, el ojo se conserva. Hay que reparar ese piso de la órbita, ¿no? Por eso a mí cuando me implica hay que ver estas emergencias, es tedioso, ¿eh? Porque, por ejemplo, el otro día un paciente me llegó de un hijo de un médico que había tenido un trauma ocular y lo operamos como a las 3 de la mañana, ¿no? Pero, o sea, son cirugías que sí toman su tiempo en este caso, ¿no? Cuando hay fractura del piso orbital y todo eso. Por quemaduras, ¿no? Las quemaduras normalmente también van a haber bastantes pacientes por quemaduras que sean químicas, térmicas, ¿no? Entonces, va a haber quemaduras por ácido, ¿no? Que pueden ser sulfúricos, líticos, sulfúricos, ¿no? Y también va a ser por álcalis, ¿no? Que puede ser amoníaco, la lejía, todo eso, ¿no? ¿Cuál tiene mejor pronóstico? ¿Cuando son quemaduras por ácidos o álcalis? Mejor pronóstico, ¿no? Cambio por álcalis, tenemos mal pronóstico.
¿Cuál es el tratamiento? Cuando te viene un paciente, por ejemplo, que te dice, doctor, me entró alergia, estuve cortando, por acá no sé, pero hay, o sea, bueno, por cuando quiera no sé, pero hay como que un tipo cactus que tiene una leche que le pega el ojo y de verdad le queda muy fuerte, ¿no? Pero llegan bastante por quemaduras. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Instrucción inmediata con agua, no hacer un lavado exhaustivo, o sea, al paciente le ponen, te empiezas a hacer un lavado con jeringa, con agua, con lo que tengas, le vas haciendo un lavado para retirar lo más que se pueda, pues, ¿no? el componente, ¿no? Entonces, si estás en un hospital, pueden colorar el 9% y pues no contiene 30%, ¿no? Y derivar al especialista, porque hay que evaluar, por ejemplo, acá. ¿Qué es lo que más puede ocurrir? Es esto, ¿no? Que haya un leucoma, que quede un leucoma, o sea, que quede una opacidad corneal. ¿Por qué? Porque si pasa esto, por ejemplo, este paciente tiene esta opacidad, ¿y qué decir bueno, que tiene una opacidad peor? ¿Tú crees que este paciente va a ver normal? No. El paciente puede tener todas las estructuras, el paciente no tiene medida, nada, pero mira, si la coma está dañada, el paciente no va a ver normal, ¿no? Y justo para mala suerte, justo está en el medio, mira el leucoma, o sea, el tumador está en el medio. Entonces, la vuelta a avisar en este paciente es mala, ¿no? Ya tiene un leucoma, tiene mira, ¿qué quiere decir? Esto acá lleva hasta la membrana, ¿no? Por quemaduras, ¿no? Que pueden llegar a tisis bulbi. Yo era un policía que había tenido algo así con... tenía una tisis bulbi. Pero, o sea, era mal pronóstico, ¿no? Era más que todo para un tema que así no le quede tan... todo ¿listo? Entonces, en cuanto a cuerpos extraños que pueden entrar al ojo, ¿no? Su localización puede ser superficiales, o sea que tú ves al paciente, le evalúas y ahí ves que está en la córnea, está en la conjuntiva ahí impregnado el cuerpo extraño, que es lo más frecuente, ¿no? Pueden ser intraoculares o intraorbitarios, ¿no? Si sea el número de composición, trayecto ocular, qué composición tiene, no está contaminado. Normalmente el 75% va a estar impactado en la córnea, ¿no? Y el 25% en el clero. Pedir radiografía siempre de órbita, en caso tengas ecografía, datos, permanente, iniciar tratamiento para confirmar los caminos y para que no sea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos comúnmente? Evaluamos también la parte interna del párpado, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se impacta en la córnea y rebota y se queda impregnado acá. Entonces el paciente va parpadeando, parpadea y le está raspando la córnea y tú le pones su tinción y ves que la córnea está así como si hubiese hecho un montón de rayos. Entonces es de vital importancia examinar por completo, ¿no? Acá está, por ejemplo. Parece una viruta de metal, algo, ¿no? Que está raspando la córnea. Acá está un cuerpo extraño. Esto es lo más frecuente, pues, ¿no? Esto es lo que viene casi todos los días. Cuerpos corneales. El tatuaje corneal también, que es muy frecuente en México. Acá no hay mucho, pero en México sí hay bastante tatuaje corneal. Cuerpos en general, ¿no? Acá después está soldando, qué sé yo, ha estado con algo de... Entonces, ya para acabar, entonces la clínica de los cuerpos extraños normalmente va a haber afección de la agudeza visual, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente la mayoría van a ser en la parte de la córnea, ¿no? Porque va a haber una afección en la agudeza visual. Hay que precisar que tiene puerta de entrada y salida, cómo está la dirección conjuntival y periquerática, ¿no? Porque puede también transformar como una uveitis, si hay hipotonía ocular, si hay modificaciones pupilares, ¿no? Cómo está la pupila, si hay prolapso de tejidos. Una de las complicaciones puede ser una siderosis, una chacholosis, ¿no? El tratamiento en estos casos es hacer una vitrectomía con electroimán. En este caso fuera un cuerpo extraño intraocular, ¿no? Por ejemplo acá, se ve mínimo, ¿no? Cuando hay una ruptura escleral mínima hay que valorar bastante la anatomía, hay que preguntar, ¿no? Si él vio que algo se le metió o se vio que lo logró sacar. Hay que ver si es de metal o si es otro tipo de
componente, ¿no? ¿Cuánto grado está de alcohol en la estrella? Es una herida médica, no minutos de los lazos de la bubia, la fuerza visual puede estar disminuida, algo de hipotonía ocular, el daño está agregado. Contractado, penetrado, por cosas alimentarias para la retina. Entonces, lo principal es hacer una ecografía y detectar, ¿no? Que esto sea, qué tipo de composición tiene el cuerpo intraocular. Y se le hace una vitrectomía con electroimán, o sea, entramos al polo posterior del ojo, con un electroimán vamos jalándolo, ¿no? Lo cogemos, se pega y lo sacamos para que no haga mayor. Lo malo es que la mayoría tienen unos vehículos, pues. Entonces, ¿cuál es una estrategia de un trauma ocular? Evaluar los tejidos lesionados, informa y documenta el estado del ojo. O sea, ahora que todos tenemos celulares con cámaras, trata siempre de documentar, porque como mencioné al principio, el ojo es una parte del cuerpo que es de mucho uso, entonces es una percepción del ser humano que es de bastante utilidad, ¿no? De repente es mucho más importante, de repente, no sé, que pierda un dedo, lo más mínimo, que pierda un ojo, ¿no? Entonces trata siempre de tú descubrirte y grabar o tomar una foto, ¿no? Cuando son pacientes sobre todo que tienen ensayo ocular o un trauma grande, ¿no? Solicita pruebas auxiliares, ¿no? Si estás en un hospital, en el caso de planificar una cirugía que optimice los resultados, ¿no? La visceración ya es el último, cuando lo último que tiene que hacer, o sea, retirar todo el globo ocular para colocar la prótesis, ¿no? Revelar el estado postoperatorio, en nuestro caso, ¿no? Planificar una cirugía adicional, o sea, de repente, como digo, de una prótesis, ¿no? Que sea completa o total. Y en caso tienes alguna duda, siempre pedir una segunda opinión, ¿no? Porque a veces pasa el caso que el paciente no desea una visceración, o sea, no quiere retirarse el globo ocular, entonces se hace como que una pequeña discusión de casos para ver cuál es la mejor opción para el paciente, ¿no? Porque también si el paciente permanece ahí, no quiere una visceración, genera una endoftalmitis y puede generar incluso una sepsis, punto de partida infeccioso, ¿no? En el globo ocular, ¿no? ¿Listo? Entonces, dudas de trauma, porque eso es casi bastante importante que se lo lleven, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda? El tratamiento profiláctico antibiótico en perforación ocular por cuerpo extraño ¿cuál sería? Mira, o sea, en realidad, o sea, lo ideal es cubrir todo, ¿no? O sea, dejarle a uno por el grado positivo, por el grado negativo, ¿no? Pero en caso tú estás, por decir, en un lugar donde no tienes, porque tú cuando vayas a un puesto de salud, estés en salud, no vas a tener normalmente antibióticos, o sea, vas a tener lo básico. Entonces, tú colocando lo que tienes, al menos algo le estás ayudando con, en algo le estás cubriendo, ¿no? O sea, de repente no es total, pero hasta que llega al hospital y ya tenga ya de repente banco, otro tipo de medicamentos. Normalmente se le cubriría con qué, doctor, claro. Normalmente banco, pero también, ¿no? Porque, o sea, tienes que entender que esto es un trauma ocular a globo abierto, ya una penetración de una víscera, ¿no? Y las vísceras normalmente, o sea, al estar contaminadas pueden tener pueden convertirse, como les digo, en una sepsis, ¿no? Pueden hacer sepsis. Y ahí existe el riesgo de la vida, ¿no? Obviamente en el ojito, gracias a Dios, es muy frecuente que hagan sepsis, pero igual, ¿no? Puede ocurrir. ¿Otra pregunta? Sí, como al ver. Depende, porque mira, o sea, tú normalmente, ¿qué parte ves cuando ves el o sea, sin capa de hendidura, ¿no? ¿Qué parte ves del ojo? ¿La esclera o la conjuntiva? Conjuntiva. Conjuntiva, ¿no? Entonces, o sea, depende, o sea, si tú logras ver en la parte, o sea, con el lápiz de hendidura y todo demás, te puedes ver también la esclera, porque puedes ver de repente, lo que pasa es que la esclera está detrás de la conjuntiva, ¿no? Entonces, si tú ves en la lápiz de hendidura que ya hay por ejemplo, está levantando la conjuntiva y hay un sangrado, ya no sería un sangrado conjuntivo, sino sería un sangrado escleral, ¿no? Pero, o sea, en cuanto a, aunque tengas un paciente y lo veas así directamente nada más, ¿no? Lo ideal sería que pongas hemorragia subconjuntival de repente, para que, o sea, más que todo porque describas, ¿no?
Porque eso es lo que ustedes tienen que entender, que, o sea, que no se trata solamente de saber cuál es la patología más frecuente, que leo otra vez, sino que tú sepas escribir en tu historia clínica. Porque tú al ser médico no te van a preguntar, oye, dime cuál es la patología más frecuente, que te deja ciego, ¿no? O sea, te van a pedir que tú escribas cuando tengas tu sello. ¿Entiendes? Eso es lo que tienes que dar de ese curso, ¿no? De ese curso mínimo tienes que, o sea, aprender, por ejemplo, describir cómo es cuando tengas un problema, ¿no? Cuando tienes una conjuntivitis, ¿no? Cómo describir la historia clínica, ¿no? Porque te va a llegar caso de conjuntivitis cuando estés trabajando. ¿Listo? Y tú tienes que saber escribirlos, ¿no? Diferente conjuntival, ojo rojo, lo que sea, ¿no? Secreción de tal tipo, edema conjuntival, ¿no? Que tú encuentres en ese momento, ¿no? Saber ponerlo en historia clínica. Porque normalmente cuando estás en la historia clínica, cuando estás en el internado, hay una parte que dice ojos y tú solamente le pones, pero no ¿cómo le ponemos? Cirla. No sé por qué ponemos Cirla, pero Cirla ponemos. Cirla. Ajá, Cirla, ¿no? Creo que era no, ni me acuerdo qué significaba Cirla, pero bueno, o sea, está mal, pues, ¿no? Porque, o sea, tú copias lo que el otro hace, ¿no? Y como el otro le ponía Cirla, ahí tenían pero, o sea, no, pues, o sea, tú tienes que evaluarlo, no ver, porque al final, o sea, como te digo, lo que tú pongas en tu historia clínica final, es lo que a ti te va a diferenciar de los demás, ¿no? Y también te va a saber los problemas que puedas tener. ¿Otra pregunta de trauma ocular? No. Entonces, diálisis. En realidad, la oftalmología es bastante práctico, ¿no? Cosas para pensar nada más y llegas al diagnóstico, ¿no? No hay mucho que hacer, ¿no? Es bastante práctico, eso es lo bueno. Doctor, una pregunta. Dime. En el caso de los ácidos, las bases, ¿no sería conveniente, o sea, si es que te echa una base, o sea, te va quemando, echarle el ácido para que lo bloquee más rápido? ¿Eso se hace o no se hace? ¿Una base? ¿Cómo una base? ¿Qué te refieres con una base? O sea, la lejía, digamos, o la base es el que quema, ¿no? Entonces, la lejía, mejor dicho, bueno, yo en mi caso estoy hablando de algo que ha sucedido, pero cuando yo trabajaba en una fábrica, se trabajaba con soda cáustica. Entonces, cuando se le cae al ojo, es que por más que se lavan, como es un químico por dentro, sí, o sea, sí, quemando. Entonces, para bloquear eso, dice que bueno, ahí tiene la costumbre de echarse el ácido muriático al ojo para que lo bloquee. O sea, lo que tienes que hacer, es evitar hacer mayor daño, pues, ¿no? O sea, de hecho, con el agua, como dices, o sea, no va a cubrir al 100%, ¿no? O sea, no va a cubrir. O sea, de hecho, como dices, pues, es una soda cáustica, algo así, o sea, puede ser más. Que me han contado, ¿no? Por eso pregunto, claro, con especialistas lo hacen, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer es eso, o sea, hacer un lavado exhaustivo y dar antibióticos, ¿no? Y pasarlo a un especialista, porque, o sea, lo que nosotros vamos a ver es hasta qué grado la quemadura ha llegado, ¿no? Por parte de la córnea, ¿no? Si es una laceración, incluso hay pacientes que se queman la córnea con un tipo de sustancia que hace penetración, no se penetra la córnea. O sea, si tiene penetración, hay que colocarle algún punto, o sea, una solución para que eso no sea un punto de partida para la infección. Normalmente estos pacientes ya tenían trasplante corneal en otras cosas. Pero no se echa algo más. O sea, se le puede dejar después antibióticos, pero ya en crema, otras cosas, pero en gel, pero no colocarle como que un antibiótico ahí tópico. ¿Otra pregunta de esto? Pregunta. No preguntas, ¿no? Ya, genial. Entonces, listo. Nos vemos la otra semana. Acá están las clases, ya, por si quieren quedar.
clase los jueves, ¿no? El otro grupo. Ah, pero se cruza con gestión.